porque hoy tenemos muchas tareas por hacer. Eso sí te aseguro. Vamos a salir de allí cargados de tareas por hacer. Si la estamos haciendo, gloria a Dios. Y si no la estamos haciendo, vamos a hacerla en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, haciendo la tarea, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Vamos a ir leyéndola por ahí. Aquí está. La palabra del Padre dice el versículo 9 del capítulo 4 de Deuteronomio. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, hasta donde el Señor te dé vida. Amén, amén. O hasta donde el Señor nos dé vida. Amén. Amén. Entonces, esta palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia que el autor es Moisés. Fue escrita en el año 1407, 1406 a.C., o sea que fue una palabra para una época diferente a la nuestra. Pero hoy vamos a ver los principios que esa palabra tiene para nosotros en estos tiempos. Eran otras costumbres, eran otras situaciones, pero el tiempo de hoy todavía está vigente. Amén. La palabra de Dios no pasa de moda. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Entonces, está escrita en ella. Así es, la palabra de Dios no pasará. Y Moisés se la escribe al pueblo de Israel. Y en especial a esa nueva generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, una hermosa palabra que el Señor nos regala hoy. Y vamos a tomar nota. Esta palabra tiene un gran propósito. Y es recordar al pueblo lo que Dios había hecho y exhortarlo a renovar su compromiso con Dios. Entonces nunca nos olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No seamos egoístas de quedarnos con eso. Enseñémoselo a nuestros hijos. Antes, en la época antigua, en el 1407, en el 1406, las cosas no eran como ahora, que estaban papel, todo fácil. Antes todo era oral. Todas las transmisiones de enseñanza de una generación a otra eran oral, de memoria, imagínate. Contadas, sí, contadas como una historia en el Señor. Amén. Entonces, veamos qué más nos tiene esta palabra hoy. Así como venía diciendo Adolfo, venían transmitidas contándole a su de generación en generación. Pero hay una frase muy usada en el mundo y es una frase que cuando la leí dije, Dios, verdaderamente el mundo, cuando estamos en el mundo y no te conocemos, somos fáciles de expresar cualquier barbaridad y hasta cuando nosotros hablamos. Exacto, no, y aún cuando estamos declarando esta palabra, que quede inoperante en el nombre de Jesús, porque nosotros somos salvos por Cristo Jesús y conocemos la verdad de Dios, que es su palabra. Pero fíjate cómo en el mundo está esta palabra. Dice que cuando un pueblo no conoce su historia, está condenada a repetirla. Mire esa frase del mundo. Cuando un pueblo o una familia no conoce su historia, está condenada a repetirla. Pero nosotros que conocemos la verdad, que conocemos al Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, sabemos que Él puede cambiar historia, que Él puede transformar vida, que Él puede borrar esa calamidad o esa maldición generacional que traían nuestros antepasados. Y cuando tú comienzas una nueva historia con Cristo, todo puede cambiar, tu entorno cambia, tu familia cambia, y a eso fue que vino Jesucristo, a cambiar tu historia y a cambiar la mía. Entonces, aferrémonos a esto que está escrito en la palabra. Aferrémonos a lo que Él nos está enseñando a través de la palabra. Porque si yo atesoro lo que dice su palabra, yo lo puedo declarar sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, sobre los hijos de los hijos de mis hijos. Y esta generación va a ser una generación firme en Cristo Jesús. Una generación que está basada en la verdad y en el amor de Dios. Entonces,
recordemos siempre, nosotros conocemos un Dios poderoso, un Dios que cambia historias en nuestra vida, cambia la historia de una familia. Entonces, nos recuerda también esta palabra que debemos atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, pero transmitirla a nuestros hijos. Los mandamientos de Dios, las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca se nos debe olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si tú y yo somos personas agradecidas, debemos recordar todos los días Dios que ha hecho en nuestras vidas. Si nos ponemos a contar qué Dios ha hecho en mi vida, yo creo que ni el día ni la noche nos alcanzaría para ver todas las maravillas que Dios ha hecho en cada vida. Entonces, ¿para qué contamos estas verdades de Cristo a nuestros hijos? ¿Para qué contamos todas las enseñanzas o los milagros o las vivencias que hayamos tenido con el Padre y con su Hijo amado Jesucristo? Para que nuestros hijos sean una generación basadas en la verdad y la justicia de Dios. Si tenemos esto claro en nuestra mente, si tenemos esto claro en nuestra alma, si tenemos claro esto en nuestro corazón, podemos así transmitirlo a nuestra generación. Esta palabra también nos guía a los padres a fortalecer a nuestros hijos en la fe, para dejar un legado de amor y fe y esperanza en Dios. Si yo tengo una fe genuina en Cristo Jesús, si yo sé cuál es el amor que tiene el Padre hacia mí, yo puedo transmitir ese amor a mis hijos. Puedo transmitir esa fe a mis hijos. Puedo transmitir esa esperanza que yo tengo puesta en Dios a mis hijos. Porque yo sé quién es Él. Yo lo conozco y yo puedo dar fe y testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mis hijos se van a dar cuenta. Y mis hijos van a tener una fe genuina en Cristo. Y los hijos de mis hijos también van a tener esa fe puesta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos, ellos se los van transmitiendo a cada generación. Y ya no le vamos a estar transmitiendo historias de quebrantos, historias de maldiciones, historias negativas, sino la verdad y la justicia del Padre y por esa fe que tengamos en Él. Porque debemos ser fiel a la palabra de Dios y transmitir a nuestros hijos con tal fidelidad de su palabra, para que no solo conozcan su palabra, sino que la viva, porque eso es lo más hermoso. No es oír la palabra, no es leer la palabra, es vivir la palabra. Como padres estamos llamados por este versículo a vivir la palabra de Dios, para así transmitirla a nuestros hijos y afianzar esta generación presente y la generación futura en los caminos del Señor. Entonces, siempre debemos saber que para que nuestra generación experimente el poder y el amor de Dios, debemos que transmitirlo. ¿Y cómo debemos transmitirlo? Enfatizando la necesidad de guardar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Guardarlo aquí y declararlo con la boca a nuestros hijos. Dios por nosotros, por nuestra familia ha hecho esto, hizo esto. Cortó esta maldición, pero puso esta bendición. Dejó este legado para nosotros y ese es el legado que tú le debes dejar a tu familia. Es la palabra de Dios sembrada en su corazón. Y cuando tú siembras esa palabra, siembras la fe en tus hijos, siembras la esperanza en tus hijos, en ese Dios verdadero, vas a ver una generación bendecida. Vas a ver una generación firme en los pies de Cristo. Vas a ver una generación transformada para la gloria y honra de Dios a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ¿sí tenemos tarea por hacer? Yo creo que sí. El Señor hoy nos está recordando como padres que tenemos tareas que hacer con nuestros hijos. Y Moisés instruye al pueblo de Israel a que no olviden la vida y las experiencias que habían tenido en Cristo. Imagínate, un pueblo que vio, vivió, sintió el poder de Dios en sus vidas, a pesar de su desobediencia. Dios fue fiel con ellos, tuvieron mucha vivencia, mucha protección, liberación de la esclavitud, el viaje en el desierto, la protección en el desierto, la provisión en el desierto. Amén. Entonces,
hoy la palabra de hoy nos invita a recordar todo eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero transmitiéndoselo a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, toda nuestra descendencia. No nos quedemos con eso que hemos vivido en el Señor, con eso que hemos conocido, que hemos recibido de parte de Dios. Y hay una lista de muchas cosas que Moisés le recuerda al pueblo, y una de esas que le pide es que no se olviden de la fidelidad de Dios. Amén. Tú y yo nunca debemos olvidarnos de la fidelidad de Dios. Amén. Dios ha sido fiel y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Si ha habido milagros sobre sus vidas, decirle, Dios hizo esto en tu vida. Amén. Todo eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, que ellos conozcan al Dios al cual creemos, al Dios al cual servimos, al Dios al cual adoramos. Entonces, que ellos lo conozcan para que también se enamoren de ese Dios al cual nosotros amamos. También Moisés les recuerda que recuerden las obras de Dios, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, allá en tu vida, en tu familia, en tu hogar, diferentes situaciones. También le pide que se acuerden de los milagros que Dios hizo, de la provisión que Dios proveyó, el maná, las codorniz, tantas cosas que les proveyó y cuántas cosas no nos ha provisto a nosotros hasta el día de hoy. Amén, amén. Una cosa muy importante también, que nunca se olvidaran de los mandamientos de Dios, que se los enseñaran a su descendencia también. También la obediencia, eso también tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Instruye al niño desde pequeño para que cuando esté grande no se aparte del camino, a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha. Entonces, vamos a hacer la tarea. Algo que también debemos enseñarle a nuestros hijos es la fe, tener fe en el Señor. Amén. Poner las cosas en la presencia de Dios teniendo fe, en que el Señor va a escuchar y que el Señor va a responder. Y reflexionar sobre las vivencias que tenemos con el Señor. Amén. Todo eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, las experiencias divinas que hemos tenido con el Señor. Sueños, revelaciones, testimonios. Toda nuestra vida en Cristo tenemos que enseñársela a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que enseñarles a ellos el camino. Amén. Amén. Nosotros como padres tenemos responsabilidad, como decía mi esposa Mileni, de enseñarle, de guiarle, de exhortarlos, de corregirlos cuando es necesario. Pero va a llegar un momento en que cada uno va a tomar sus propias decisiones. Así es. Nosotros, te recuerdo que en la palabra de Dios dice que la salvación es individual. Nosotros como padres respondemos al llamado de Dios a hacer nuestra tarea, pero nuestros hijos deben estar preparados para tomar esa buena decisión. Y en el caso de que tomen una mala decisión, ya ellos asumen su responsabilidad. Amén. Amén. Nosotros ya hicimos nuestra parte, instruimos, enseñamos, guiamos, exhortamos. Llegará el tiempo de la decisión. Si es la decisión correcta, gloria a Dios. Si es una decisión equivocada, ya también tomarán sus consecuencias. Entonces, lo ideal es que podamos estar como lo más cerca de ellos siempre a que vayan por el camino correcto, el camino en Cristo Jesús. Entonces, no nos olvidemos. Vamos a hacer la tarea. Tarea tenemos. Ya excusa no tenemos que yo no sabía, ¿no? Vamos a pasar toda nuestra vivencia a nuestros hijos. Amén, así es. Vamos a ayudar a nuestros hijos a que se enamoren de Cristo. Amén. A que se dejen guiar del Espíritu Santo. A que se dejen guiar de la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. A que se dejen guiar de los ejemplos de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a dedicar ese tiempo muy especial. Un tiempo de verdad con todo el amor, con toda la disciplina, con toda la diligencia del caso, para ver esos frutos en Cristo Jesús. Yo creo que el Señor, si hacemos la tarea bien, no nos va a dejar en vergüenza. Entonces, tarea tenemos, vamos a hacerla. Así que espero que estés allá anotando ciertas cositas que te dije para que las vayamos poniendo en práctica. Amén, amén. Así es. Siempre vamos a ser como padres, y esta palabra nos está llamando a ser ejemplo de nuestros hijos, con una vida de testimonio para ellos, una vida de testimonio, una vida de fidelidad y amor para Dios. Así como el Padre nos ama, así debemos nosotros mostrar el amor por Dios. ¿Cómo lo mostramos? Siendo obedientes a su palabra. ¿Cómo lo mostramos? Siendo fiel a Dios, a su palabra. Si Dios te está mandando
en este momento a través de este versículo del capítulo 4, versículo 9, a que le enseñes a tus hijos las verdades de Dios. ¿Cuáles son las verdades de Dios? Todo lo que Él ha hecho en tu vida. Comencemos a hacer la tarea. Si la estamos haciendo, felicidades, pero continuemos haciendo esa tarea porque si somos padres que guiamos a nuestros hijos a la verdad de Cristo, vamos a tener una generación salva. Vamos a tener una generación bendecida, una generación con temor de Jehová en su corazón, con temor del Señor en su corazón. Cuando tenemos hijos basados en la palabra y en la verdad y justicia de Dios, son hijos que estarán llenos del temor de Jehová, van a tener una vida tranquila para ellos. Y qué rico es, ¿verdad?, como padre, estar tranquilo porque tus hijos tienen una vida recta delante de Dios. Entonces, cuando nuestros hijos tienen una vida recta delante de Dios, la gloria sea para Dios porque nos ha sabido instruir a través de su palabra. Entonces, si somos testimonios de fidelidad y amor para nuestros hijos, enseñándoles a través de nuestras acciones. Vea, algo que está muy atento en los hijos es de nuestras acciones como padres, de cómo vamos a la casa de Dios, de cómo caminamos con Cristo, de cómo servimos al Señor, de cómo... Si tenemos fe, si no tenemos, si nos gana la situación. Así es, de cómo está nuestra vida espiritual. A través de nuestras acciones vamos a enamorar o vamos a encaminar a nuestros hijos a la verdad de Dios. Entonces, que esas acciones que nosotros comencemos a dar o esos frutos que nosotros comencemos a dar por nuestras acciones sean como un faro, como ese faro de fe y esperanza en Cristo Jesús para nuestros hijos. Qué bonito es ser ese faro en tu casa, en tu hogar, en tu familia, de esperanza y luz para aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que están necesitados de la palabra de Dios. Entonces, tenemos tarea, no tan solo con nuestros hijos, también con nuestra familia. Entonces, aumentemos nuestra fe en Cristo Jesús, aumentemos nuestra fe en la verdad del Padre Celestial a través de su palabra. Esta palabra también nos hace un llamado a ser diligentes al llamado de Dios, no olvidando todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Seamos diligentes, no olvidando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros no olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que se presente va a ser algo rapidito, que va a pasar, porque sabemos que Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, que Dios ha quitado de nuestras vidas quizás el luto, el lloro, el lamento, para poner gozo, alegría, paz, tranquilidad. Entonces, a eso estamos llamados, a no olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha hecho en mi vida, a recordarlo en cada momento, en cada compartir, en cada momento especial que estés con tus hijos, con tu familia. Recuérdale, habla de esos testimonios bellos que Dios ha hecho en tu vida. Hay algo que Adolfo siempre dice, y es que yo te quiero contar un pequeño testimonio. No, en Dios no hay pequeños testimonios, en Dios hay grandes testimonios, porque aunque tú lo creas pequeño, para ti es pequeño, pero quizás para otras personas es grande. Nunca un testimonio de Dios es pequeño, un testimonio de Dios es grande y verdadero. Es hermoso vivir testimonios de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, si vivimos eso realmente, vamos a tener una generación presente y futura basada en la verdad, el amor y la justicia de Dios. Así es, y esta palabra de hoy en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, también enfatiza mucho en la responsabilidad que tenemos como padres para enseñar a nuestra descendencia. Amén. Y si somos aplicados en esa tarea, vamos a ver fruto, vamos a tener victoria. Porque vamos a ver a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, conociendo a Dios y viviendo según sus caminos. Amén. Vamos a ver los frutos de tanto esfuerzo, de tanta dedicación y que Dios nos dé vida para verlo, para disfrutarlo. Ver a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos
en el temor del Señor, de la palabra, en su camino, sirviéndole, Amén. siendo instrumento de bendición. Amén. O sea, todo eso nos alegra la vida. Entonces, que nuestra descendencia, que nuestras generaciones conozcan a Dios Amén. y vivan conforme a sus caminos, según lo que enseña su palabra. Amén. Amén. Entonces, transmitamos a nuestros hijos esa fe, el conocimiento de Dios, el cómo conocemos a Dios, cómo hemos vivido a ese Dios, cómo hemos recibido de ese Dios. Entonces, que ellos también se enamoren, que ellos también asuman esa responsabilidad de fortalecerse también como comunidad en Cristo Jesús, fortalecer su fe por largo tiempo. Que no sea una descendencia de cristal, como le llaman ahora. Que no sea una descendencia que el mundo la saque fácil del camino del Señor. Van a ir a la universidad. Yo creo que muchos padres a veces sienten temor porque sus hijos llegan a la etapa de la universidad. Pero yo te digo que si tú afianzaste bien a tus hijos en la palabra de Dios, en el temor del Señor, va a ser difícil que allá les envuelvan les enreden el pensamiento, les enreden la cabeza. Porque van a ser unos jóvenes centrados, unos jóvenes que saben a lo que van, a estudiar su profesión y a seguir creyendo en la doctrina en la cual lo hemos instruido. Amén, amén, así es. Entonces, que el Señor nos ayude en esa responsabilidad, en esa tarea que tenemos. Y de pronto no va a ser fácil. Hay muchas cosas ahora que causan distracción en nuestros hijos, pero ahí pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, para que aprendan a recibir lo bueno y a desechar lo malo. Amén. A no distraerse, a no perderse en la tecnología desaprovechando el tiempo. Hay muchas cosas mejores que hacer que perder el tiempo. Que aprovechen la tecnología para enviar un mensaje o una palabra de aliento. Para eso está la tecnología. Nos sirve para todo eso. Entonces hay maneras de alcanzar al mundo. Vamos a aprovechar y que nuestros hijos también sean parte de eso. Yo aquí me gozo con mis hijos porque estamos en este ministerio y gracias a Dios cada uno hace su parte, cada uno hace su función y estamos en pro de ser un instrumento del Señor a través de este ministerio. Amén. El Señor nos bendice cada vez que nos da la oportunidad de predicar su palabra, de compartir con ustedes, de aprender juntos. Entonces hoy la tarea es que como padres tenemos tareas que hacer. Amén. La cual necesita responsabilidad y necesita también mucha entrega, mucho amor. Hagámoslo con amor. Hagámoslo creyendo en fe que Dios está obrando en la vida de nuestros hijos. Si por X o Y motivo tú hiciste tu tarea y tus hijos decidieron hacer lo que no era, puedes tener paz en tu corazón de parte de Dios. Tú hiciste la tarea. Tú cumpliste con tu parte como padre, como madre. Entonces, que Dios ayude a nuestros hijos a enderezar el camino. Que Dios ayude a nuestros hijos a regresar al camino correcto. Amén. A apartarse de ese camino de pecado y perdición que le va a traer muerte. Amén. Entonces, que el Señor sea hablando al oído a nuestros hijos. Que el Señor sea enviándole personas temerosas del Señor a nuestros hijos. Que puedan haber buenos consejos si están en ese mundo ahora perdido. Que el Señor les permita recibir ese buen consejo. Que permita que ellos tengan nuevamente oído para su enseñanza, para su palabra. Y nosotros no nos cansemos. Yo siempre le digo a mi esposa, yo no conozco un expadre, una exmadre. Siempre vamos a ser padres, siempre vamos a ser madres. Así nuestros hijos ya estén casados, tengan hijos, ya sean bastante adultos, un consejo de parte de los padres nunca queda de más. No es que vamos a meternos en sus vidas privadas, pero un buen consejo nunca sobra. Así que como padre nunca te tiemble la voz para decirle a un hijo tuyo, o con esto, o con aquello. Eso no agrada a Dios. Y si es un consejo basado en la palabra de Dios, es Mucho más sí. Todavía. Entonces, que el Señor nos dé ese carácter, esa autoridad que necesitamos delante de nuestros hijos. Amén. Que sea una autoridad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude con eso cada día. Y veamos lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 5.
Salmo capítulo 100, versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su verdad por todas las generaciones. No nos cansemos de eso. Aquí nos está instando de nuevo, ¿verdad? A que cada una de nuestras generaciones, con nuestra enseñanza, con nuestro hablar de Dios, con nuestro proclamar la palabra de Dios sobre ellos, con no olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros como familia, porque Dios sea el centro de tu familia, porque Dios sea el centro de mi familia, recordarle siempre a ellos lo maravilloso que ha sido Dios al cambiar nuestra historia, hacer una nueva historia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros tenemos esto presente, a Dios en la vida de nuestros hijos, vamos a crear una generación que pueda encontrar una identidad en Cristo Jesús. Una generación que pueda encontrar una identidad en Cristo Jesús para tener una renovación espiritual que despierte a nuestras generaciones presentes y futuras a vivir en santidad, justicia, en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que debemos aprender todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Esta palabra ha sido una palabra hermosa, una palabra que nos ha enseñado como padres, que nos ha enseñado como amigos, que nos ha enseñado como hermanos, que la fidelidad de Dios es para siempre y permanece para todas las generaciones. Si tú le permites obrar a Dios en tu vida, Dios cambiará tu historia. Dios cambiará tu generación. De una generación, veníamos de una generación caída, pero ahora estamos en una generación levantada por el Santo Espíritu de Dios, levantada por Cristo Jesús, redimida, comprada a precio de sangre. Amén, amén. Así que recuerda, la salvación es individual. Y como padre tenemos tarea para instruir, enseñar, guiar a nuestros hijos a que logren tomar esa buena decisión también Amén. En Cristo Jesús. Enamoremos a nuestros hijos de Dios, de Jesucristo, que se dejen guiar por la palabra, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. No nos cansemos de orar. Job siempre oraba por sus hijos y presentaba ofrenda. Amén. Por si acaso habían pecado en contra de Dios. Así es. Entonces en Job tenemos un ejemplo. No nos cansemos. Si estamos pasando por tiempos difíciles con nuestros hijos, no nos cansemos. Perseveremos.